Hola, niñas y niños. Bienvenidos a este último capítulo de las leyes de Newton, en la cual nos vamos a referir específicamente a las leyes de Kepler. Johannes Kepler pudo escribir las leyes por las cuales se hizo famoso, gracias a las observaciones de Tycho Brahe, las cuales Tycho Brahe había realizado durante mucho tiempo, prácticamente durante gran parte de su vida. Johannes Kepler tuvo acceso a esas observaciones y gracias a esas observaciones, más la que él mismo realizó durante mucho tiempo, logró establecer lo que se conocen como las leyes de Kepler. En la primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, mientras que el Sol se encuentra en uno de los focos. Es decir, que en algunos momentos de su traslación de la Tierra alrededor del Sol, se encuentra más cerca del Sol, es decir, en el perihelio, y en otros momentos se encuentra más alejado del Sol, en el afelio. El hecho de que nos encontremos en cierta época del año más cerca del Sol o más lejos del Sol, eso no determina de ninguna manera las estaciones del año. Lo que determina en realidad las estaciones del año es la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto al plano en el cual se está moviendo nuestro planeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, básicamente lo que dice Johannes Kepler es que el movimiento que describen los planetas alrededor del Sol es una órbita elíptica, lo cual quiere decir que en algún momento de su movimiento de traslación se va a encontrar más cerca del Sol y en algún momento de su traslación va a encontrarse más alejado del Sol. En la segunda ley de Kepler, este establece que el radio vector que une la Tierra y el Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. En otras palabras, el momento angular L, que es el producto de la masa del planeta por su velocidad y por su distancia con respecto al Sol. Podríamos nosotros especificar aquí o ser un poquito más detallados en cuanto a lo que dice la segunda ley de Kepler. Se dice que recorre áreas iguales en tiempos iguales. En la imagen nosotros podemos observar diferentes puntos de la posición de la Tierra cuando está girando alrededor del Sol. Si el área 1 es igual al área 2, quiere decir que el tiempo que le lleva al planeta moverse de un punto 1 al punto 2 en el área 1 es el mismo tiempo que le va a llevar a la Tierra a moverse entre dos puntos, sale en otro extremo de su órbita. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el movimiento de traslación del planeta va a hacerse más lento conforme más se aleje del Sol, y cuando se acerque al Sol, entonces el movimiento de traslación va a ser más grande. Esto se debe que al aumentar la fuerza de atracción gravitacional, aumenta entonces su velocidad de traslación. Cuando se incrementa la distancia, disminuye por tanto la fuerza y por lo tanto la velocidad de traslación a la cual se va a mover el planeta en ese lugar va a ser una velocidad menor. La tercera ley de Kepler básicamente dice lo siguiente: para cualquier planeta del sistema solar, el cuadrado de su periodo orbital, es decir, el tiempo en completar una vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio con respecto al Sol. Eso lo podemos observar aquí expresado algebraicamente, en donde el periodo al cuadrado es directamente proporcional al promedio de la distancia media con el Sol, que sería R. De aquí se puede deducir la constante gravitacional, la constante de Kepler,
que será igual al cuadrado de los periodos entre el cubo de los radios, ¿sale? T periodo orbital, R distancia media con respecto al Sol y K es la constante de proporcionalidad. Vamos a tratar de realizar algunos ejercicios en donde nosotros podamos poner en práctica lo que nos argumentan nuestras leyes de Kepler. Tenemos el primer problema. Dice, dado que la distancia promedio de la Tierra al Sol es de 150 por 10 a la 6 kilómetros, calcula la distancia promedio de Venus al Sol, sabiendo que los periodos de los días terrestres para la Tierra son 365.256 y en Venus 224.701 días. Entonces el periodo de la Tierra 365.256 días, el periodo de Venus 224.701 días, la distancia de la Tierra al Sol 150 millones de kilómetros, es decir 150 por 10 a la 6 kilómetros. La distancia promedio de Venus al Sol es lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a plantearla de la tercera ley de Kepler, la constante de Kepler, que es el cuadrado de los periodos entre el cubo de los radios. ¿Sale? Aquí nosotros podemos comparar a los dos planetas, al planeta Tierra y al planeta Venus. ¿De acuerdo? Tenemos que el periodo de la Tierra al cuadrado es al radio terrestre con respecto al Sol al cubo. El periodo de Venus al cuadrado es igual a la distancia promedio de Venus al Sol al cubo. ¿Sale? Partiendo de la tercera ley de Kepler, entonces, la expresión que teníamos anteriormente, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es despejar el radio de Venus. Para eso, primero vamos a invertir la ecuación para facilitar hacer el despeje. Las expresiones que teníamos nosotros en el denominador ahora están en el numerador y viceversa. De aquí va a ser más fácil que nosotros pasemos el periodo de Venus al cuadrado, que está dividiendo al radio de Venus, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Ya que está dividiendo, pasará multiplicando. Despejando RB, entonces decimos que sería el cubo del radio de la Tierra por el cuadrado del periodo de Venus entre D, el periodo de la Tierra al cuadrado. A todo esto nosotros le sacamos raíz cúbica, sustituimos nuestros datos en la ecuación anterior y tendremos que el radio de la Tierra, la distancia promedio de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros por el periodo de Venus, 224.701 días entre el periodo de la Tierra, que serían 365.256 días al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada a todas estas operaciones y resulta que la distancia promedio de Venus al Sol es aproximadamente de 108.5 por 10 a la 6 kilómetros, es decir, 108.5 millones de kilómetros. La distancia promedio entre Venus y el Sol. Esta es una aplicación directa de la tercera ley de Kepler. Ahora, decimos que cuando Marte se encuentra en su afelio, la distancia del Sol es de 2.01 por 10 a las 11 metros, entonces su rapidez orbital es de 26.5 kilómetros por segundo. Al llegar a su perihelio, la distancia entre el Sol y Marte es de 2.5 por 10 a las 11 metros. ¿Cuál es la rapidez orbital en la cual se desplaza Marte cuando se encuentra en su perihelio? La distancia al afelio, de acuerdo a los datos, es de 2.01 por 10 a las 11 metros. La velocidad del afelio es de 26.5 kilómetros por segundo. La distancia del perihelio,
0.5 por 10 a la 11 metros, y la velocidad del perihelio precisamente es lo que nosotros vamos a buscar. Recuerden ustedes que en la primera ley de Newton se menciona, en la segunda ley de Newton, se menciona acerca de que se barre en tiempos iguales, en áreas iguales, y otra forma también de expresar esa situación era a través del momento angular, en donde el producto de la masa por el radio por la velocidad es el mismo en cualquier punto de la órbita de cualquier planeta. De la segunda ley de Newton, entonces, vamos a recordando que el momento angular se conserva en toda la órbita del planeta. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es primero simplificar la ecuación, ¿sale? Sabemos nosotros que es la misma masa la que orbita el Sol en cualquier momento, entonces nos quedaría que sería el radio 1 por la velocidad 1 más el radio 2 por la velocidad 2. De aquí despejamos la velocidad 2 y nos quedaría que es igual al radio 1 por la velocidad 1 entre el radio 2. ¿Sí? Sustituimos los datos, el radio 1, 2.01 por 10 a las 11 metros, la velocidad 1, 26.5 kilómetros por segundo, entre el radio 2, que sería 2.5 por 10 a las 11 metros. Después de hacer las operaciones, resulta que la velocidad con la cual se desplaza Marte cuando está en su perihelio es de 21.306 kilómetros por segundo. Esa será entonces la velocidad en el perihelio del planeta Marte. Hemos llegado al final de este capítulo de las leyes de Kepler. Espero que haya sido de tu utilidad la información que aquí se te presentó, y te invito a que hagas una revisión a la presente bibliografía, donde podrás encontrar más información relacionada con este tema y con otros temas que hemos estado viendo a lo largo de nuestro curso de física. Muchas gracias y nuevamente agradezco tu atención y nos vemos hasta la próxima.